Hola, hoy vamos a listar videojuegos de ninjas en Nintendo Switch. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, nueva lista de Nintendo Switch que vamos a hacer en dos partes, ¿vale? Ya adelanto que vamos a hacer en dos partes. Esta primera parte va a ser de videojuegos de ninjas, ahora que se ha anunciado pues estos recientes Ninja Gaiden en la convención, ¿no? En este directo que hizo Xbox. Pues ya tenía yo preparado este vídeo, bueno, la idea de este vídeo hace tiempo ya que la tengo ya listada, ¿vale? Pero qué mejor momento que ahora hacer esta lista de videojuegos de temática ninja en Nintendo Switch, ¿vale? Y digo que van a ser dos partes porque haremos una segunda parte de juegos de samuráis, ¿vale? Haremos más o menos este vídeo, bueno, como son temáticas bastante similares, el corte de videojuego es muy similar, ¿vale? Y hay algunos que son un poco que nadan entre dos aguas, entre samuráis y ninjas y demás. Pues lo vamos a hacer pues en dos partes, así si me dejo algo de ninjas, pues lo añadiríamos en la segunda parte. Así que nada, por lo pronto vamos a listar todos los que se me han venido a mí a la cabeza, que más o menos tengo controlados. Vamos a obviar juegos raros que, no sé, que haya en Japón, juegos japoneses así raros en los que aparezca un ninja así. Así que nos vamos a centrar únicamente en videojuegos pues tipo Ninja Gaiden y demás, ¿vale? El típico plataformeo con un ninja, tipo Ninja Gaiden, tipo Shinobi, tipo... yo qué sé, este tipo de juegos, ¿vale? Así que nada, venga, vamos allá. Bueno, la verdad es que la mayoría de los videojuegos son de corte retro. En Nintendo Switch, la mayoría de videojuegos que hay de temática ninja son pixel arts y cosas así. Y hay muy poquito juego en 3D y muy poco juego así triple A de ninja, ¿no? Algunos hay, pero muy poquita cosa, ¿vale? Y el primer videojuego de todos que voy a comentar es el Ninja Hahamaru Collection o Yayamaru o como se llame, ¿vale? Que es un recopilatorio de varios videojuegos de esta saga que yo sinceramente desconozco totalmente. O sea, más allá de lo que he jugado aquí, no sé a qué sistema pertenecen. Pero son videojuegos que han sido lanzados en los 90, por lo que pone aquí atrás, y son 6 videojuegos de los que vienen en esta colección. De hecho, cuando metes el cartucho, se te descargan dos, se te ponen dos cuadraditos de dos videojuegos de esta saga, ¿vale? Y estos son juegos que a simple vista pues son de 8 bits, tienen toda la pinta de 8 bits, y son pues el típico juego parecido al Bubble Bobble, ¿vale? O al Snow Bros. Incluso puedes jugar a dos players. Y básicamente es eso, es esa la típica pantalla de plataformas y de ir eliminando a los enemigos e ir consiguiendo algunos ítems, power-ups o moneditas. Y luego con esas moneditas pues hay una especie de pachinko y te van saliendo skins y demás tonterías, ¿vale? Es un juego muy sencillito, pero que si os gustan este tipo de juegos, rollo Bubble Bobble, pues está ahí, ¿vale? Es algo que os podría gustar, ¿vale? Y lo dicho, es muy sencillito. Y sobre todo son partidas rápidas, que eso a veces también interesa, ¿no? Echar una partida rápida así y ya está. Este lo lanzó Inning Games, ¿vale? Que Inning Games ya hemos comentado muchas veces que son un publisher alemán, que son socios de Strictly Limited Games. Entonces sacaron dos versiones, la de Inning, que es la retail, la que ha salido, la que está en Amazon, la que podéis conseguir en Amazon, supongo que todavía quedarán unidades, que bastante barato, por cierto, este no es muy caro. Y luego hay la versión de Strictly que lanzaron ellos, que viene un poco más completa, que creo que viene con un manual y viene con alguna cosita más, ¿vale? Yo recomiendo esta, yo no recomiendo comprarle a Strictly, primero porque no es un juego tampoco hiper mega importante a nivel de coleccionismo, y lo básico lo tenéis aquí, ¿vale? Y este es muy barato. El segundo videojuego que vamos a comentar es el Ninja Gaiden Master Collection, ¿vale? Que es un recopilatorio con los 3 primeros Ninja Gaiden. Bueno, no sé si los 3 primeros, ¿vale? Pero tienen el Ninja Gaiden Sigma, el Ninja Gaiden Sigma 2 y el Ninja Gaiden 3 Razor Edge, ¿vale? Este videojuego no ha salido aquí en Europa, solamente se puede conseguir en Asia y lo lanzó Koei Tecmo, ¿vale?
Entonces, la única manera de conseguir este videojuego es importándolo. En Play Asia hay unidades, entonces si lo queréis, lo tenéis ahí, ¿vale? Yo no lo he comprado porque las versiones que vienen de este videojuego, de este recopilatorio, son las de PlayStation 3. Y las ediciones de PlayStation 3 son adaptaciones de las versiones originales, por así llamarlo, de Xbox, de la 360, y están censuradas, es decir, no tienen todo el gore, por así decirlo, que tienen las versiones de 360. Y además han sido un pelín simplificados a la original, aunque sí que es verdad que este recopilatorio tiene contenido adicional como nuevos protagonistas, armas y demás, ¿vale? Pero yo en lo personal pues, prefiero seguir teniendo los de la 360, que los tengo por ahí, que para mí son mejores versiones que los de la Play 3, así que nada, vosotros decidís si preferís tener esas versiones o no, así que ya sabéis que este recopilatorio está en la Nintendo Switch, que además ya se han anunciado, como hemos comentado, nuevos Ninja Gaiden, así que si queréis tenerlo todo en... Aunque bueno, igual ese Ninja Gaiden también está en otros sistemas, como Xbox y demás, lo desconozco, pero bueno, que sepáis que está aquí en Nintendo Switch. El siguiente videojuego que vamos a comentar es el The Messenger, un videojuego que ha salido hace poquito aquí en Europa en modo retail, pero que ya había salido hace bastantes años en Limited Run Games y que fue un videojuego muy cotizado porque fue de las primeras tiradas que sacaron y ese videojuego estaba ya en los 200 euros o así, la versión estándar en la Switch, muy de locos, y ahora pues Meridian nos lo trajo aquí a España, este The Messenger, que es la primera parte del Sea of Stars. No sé si lo sabéis, pero es como lo anterior al Sea of Stars. Y esto es un pixel art es un videojuego, incluso es una acción y plataformas, pero también tiene sus toques de Metroidvania. Y yo todavía no lo he jugado, ¿vale? O sea, lo comento de oídos, porque todavía no lo he comprado. Ha salido hace muy poquito a la venta y todavía yo no lo tengo en mis manos. De hecho, ni siquiera sé si está ya a la venta o si está en pre-order todavía, y entonces, pues es eso, es un videojuego así pixelar y la verdad es que es un muy buen videojuego por lo que se comenta, por las notas y demás, y ha sido siempre un videojuego muy aclamado, así que nada, deseando de probarlo y de jugarlo, el de Messenger. Y es eso, la versión estándar, la verdad que ha salido por 29 euros, creo que está en Amazon por 29 euros, un precio muy asequible para un juego pues, tan querido, ¿no? Y tan esperado, ¿no? Que se ha hecho tanto de rogar, porque la verdad ha pasado muchos años desde que lo sacó Limited. Y ahora vamos a comentar una serie de videojuegos de ninjas que yo la verdad que desconozco completamente porque no me apasiona, no me gusta nada ese anime, pero los tengo que comentar y los tengo que listar, que son los juegos de Naruto, ¿vale? Del anime de Naruto, que es un anime de ninjas, ya lo sabéis. A mí es un anime que ya os digo que no me gusta, o sea, no me atrae nada. Ya sé que hay gente que le encanta Naruto y este tipo de animes, de estos shonens actuales y demás, pero yo soy más de corte antiguo y a mí el Naruto la verdad es que nunca me ha gustado nada, ni la estética de la animación ni nada de eso. Entonces, pero bueno, que sepáis que Bandai Namco pues ha sacado algunos videojuegos, el Ultimate Ninja Storm Trilogy, y desconozco muy bien de qué van, pero sé que, o sea, no sé bien de qué va el gameplay, pero vamos, que son videojuegos del anime, supongo que serán rollo pues de lucha, supongo que serán de lucha y de acción y de aventura, supongo. Entonces, pues bueno, que sepáis que si sois fans de ese anime, pues que esos videojuegos también están en Nintendo Switch. Y ahora pasamos al Tanuki Justice, que es este videojuego, el de los mapaches, que, bueno, los tanukis, más que mapaches, son como mapaches, los tanukis, este típico animal japonés, ¿no? Que está ahí con los huevazos ahí en las estatuillas estas en las que ponen en las puertas ahí en Japón, pues estos son los tanukis, y pues es un videojuego también del rollo 8 bits, muy rollo NES, de acción y plataformas. Este yo lo compré en Steam por 2 euros o así. Es un videojuego muy barato en Steam. Cuando llegan las rebajas lo podéis encontrar muy barato, así que os lo recomiendo que lo probéis y eso en Steam, en digital, porque este lo lanzó Pixel Heart y creo que esto está ya descatalogado. Esto ya es difícil de conseguir la versión... Bueno, no quiero poner la mano en el fuego porque yo una vez lo he comprado ya me desentiendo y ya no sé si se agotan o no se agotan,
pero este es de las primeras tiradas que sacó Pixel Heart de videojuegos, así que es muy probable que ya no se pueda conseguir. Así que os recomiendo que si lo queréis probar, que tiréis por la versión de... Bueno, lo busquéis de segunda mano, seguramente haya, ¿eh? Pero bueno, que si lo queréis probar y tal, es un juego muy sencillito de acción, al estilo NES, acción y plataformas. Y lo dicho, lo lanzó Pixel Heart aquí. Y bueno, si lo queréis probar, mi recomendación es que lo compréis en Steam. Además es un juego muy cortito, ¿vale? Que en unas 4 horas te lo liquidas. Y el siguiente videojuego que vamos a comentar es el Shadow of the Ninja, otro videojuego retail que ha lanzado Inin, como hemos comentado antes en el Hajamaru, ¿vale? Pues es lo mismo, es un videojuego que ha salido retail en Inin y también tienen su versión de Studio Limited Games. Yo este todavía no lo he comprado, lo tengo todavía en la lista de deseos, cuando lo rebajen a unos 20 euros o así lo compraré. Y este es un clásico de la NES o de la Famicom que ha sido relanzado por Street League, por Inin, en la Nintendo Switch, y es un videojuego de acción y plataformas de ninjas al estilo 8 bits, ¿vale? Como todavía no lo he probado, no puedo comentar mucho más del juego, pero básicamente es eso, un juego de ninjas así al estilo, pues, Shinobi. Y ahora vamos a continuar con mis queridas, que no podían faltar en este recopilatorio, mis queridas Tortugas Ninja, que en este caso vamos a comentar 3 videojuegos, 3 cositas que han salido. Y el primero es este Shredden Revenge, ¿vale? Que es el beat'em up que ha salido hace muy poquito. Este es el más actual de todos. Y es un beat'em up clásico al estilo arcade con las Tortugas Ninja. Puede jugar con multiplayers y demás. La verdad que a mí me gustó bastante. No tengo nada que objetarle al videojuego. Y lo único que no me ha gustado ha sido todas las veces que nos lo han publicado, ¿vale? Esta es la primera versión de todas, pero luego nos lo han publicado una segunda y creo que una tercera vez, si no me equivoco, con los DLCs y demás. Y es una práctica que la verdad que estoy un poco cansado de que en esta última generación pues hayan estado muchos publishers haciendo este tipo de cerdadas, ¿no? De publicar el videojuego varias veces, como el Dead Cells y muchos otros, que van publicando el mismo juego una y otra vez, añadiéndole contenido extra y demás, y al final es como es como reírse un poco de nosotros, ¿no? Entonces yo jugué la versión esta original, los DLCs no los he jugado, ni pretendo jugarlos, o sea, al final jugué el videojuego, me lo pasé, me gustó bastante, y así se va a quedar la cosa, ¿vale? Pero que sepáis que este videojuego salió aquí retail, y este de hecho es baratísimo, este lo podéis conseguir bastante barato a modo retail, incluso el del DLC, porque al fin y al cabo, como van sacando más, pues los van rebajando y los van regalando. Entonces, que sepáis que este primer videojuego, que lo trajo Dotemu y Merge, pues que lo tenéis retail aquí, ¿vale? Que luego también este salió en Limited Run Games y sacaron una edición coleccionista súper tocha y demás, muy chula y demás, pero bueno, que por 20 euritos tenéis este. Y luego también tenemos de las Tortugas Ninja el recopilatorio, el Kowabunga Collection, que este ya sí que es de Konami, este ya sí que nos lo ha traído Konami, y este es el recopilatorio de los videojuegos de la Super, de la NES y demás, ¿vale? Los videojuegos, los beat'em ups clásicos de las Tortugas Ninja, que esto sí que, la verdad, que me hacía ilusión de tener, más que nada porque los videojuegos de las Tortugas Ninja son caros ya, ¿eh? Los retros son bastante caros, y tener este en versión en la Switch y poderlos disfrutar en la Switch, pues bueno, no está de más. Además, lo vuelvo a decir también, igual que el de Shredden Revenge, es un juego retail muy barato y bastante asequible, que por 20 euros en algunas rebajas o demás lo podéis conseguir. Creo que seguramente todavía quedarán unidades. Y luego hay otro juego de las Tortugas Ninja, si no me equivoco, que este ya no lo tengo, que es el Mutants in Manhattan, pero son ya la estética es el de las Tortugas Ninja ya de estas últimas series así rollo 3D que han hecho de Nickelodeon y es más actual, ¿no? El diseño de las tortugas es como actual y ese no me gusta nada, a mí me gusta más la serie antigua y entonces a mí ese juego no me llama en absoluto, pero bueno, que sepáis que pondré por aquí las portadas, que sepáis que también existe ese videojuego de las Tortugas Ninja con los diseños actuales y con, supongo que actualizadas a los tiempos actuales, ¿no? Pero bueno, a mí ese rollo no me va. Así que bueno, pero que sepáis que también hay ese videojuego de las Tortugas Ninja por ahí, que estará retail y seguramente valdrá bastante barato. Y continuamos con un remake, y es el The Ninja Saviors, ¿vale? Este remake del juego clásico de la Super Famicom, de Super Nintendo, que tiene mejoras gráficas, o sea, el lavado de cara le han hecho un lavado de cara,
gráficamente se ve bastante distinto al original. Y tiene nuevos personajes y modo cooperativo y demás. Y esto es un beat'em up, ¿vale? Es un beat'em up bastante conocido. Y este nos lo trajo Inning Games también. Lo mismo que con los otros que hemos comentado, en colaboración con Strictly Limited Games. Si no me equivoco, también hubo edición de Strictly, pero la de Inning era mucho más barata, asequible. Lo que pasa es que este videojuego es de las primeras tiradas de Nintendo Switch. Esto no sé si es de 2018 o 2019 y a lo mejor ya está agotado y a lo mejor necesitáis buscarlo en segunda mano o en alguna página alternativa, ¿vale? Desconozco si está en Amazon, creo que no creo que esté en Amazon porque es un videojuego que ya digo, debe de estar descatalogado. De hecho tiene el logo de Inning el viejo en negro y no en blanco, así que bastante complicado ya de conseguir, pero bueno, seguramente en segura mano haya unidades y se pueda conseguir, así que si os gustan los videojuegos de ninja, este lo tenéis que tener sí o sí. Y ahora vamos a comentar dos videojuegos en 3D, que aparte del Collection del Ninja Gaiden, pues es otro de los videojuegos en 3 dimensiones que tenemos en Nintendo Switch, que son los Aragami. El Aragami 1 y el Aragami 2 son dos videojuegos que yo no tengo, a mí no me llaman mucho, la verdad, no son un poco de mi estilo. Y son de acción y sigilo, y si no me equivoco, son españoles. Si no me equivoco, que alguien me corrija, me suena de que esto los han desarrollado equipos españoles, ¿vale? Y lo dicho, es un videojuego de acción y de sigilo, ¿vale? Y este se puede conseguir en Amazon, si no me equivoco, deben haber unidades, del primero igual no, pero del segundo seguramente sí. Pero bueno, son videojuegos que seguramente en la segunda mano pues estén baratos de conseguir. Salió aquí en España, por supuesto, retail, así que nada, videojuegos asequibles en 3D de ninjas, de los poquitos que hay, porque la mayoría son de corte retro, o son remakes, o son videojuegos rollo 8 bits, o son videojuegos rollo ninja shinobis y demás, ¿vale? Y continuamos con este beat'em up, el Jitsu Squad, que es un beat'em up muy sencillito con estos personajes. Estos 4 personajes que puedes ir eligiendo o puedes ir jugando en cooperativo, y yo lo he estado probando y la verdad que lo he visto bastante simplón, bastante sencillito, enfocado un poco más a un público, bueno, no iba a decir infantil, pero no es el típico beat'em up más, pues no sé, más para adultos, ¿no? Es un beat'em up pues, bastante sencillito, aunque pone PG-16, porque claro, hay violencia y demás. Pero bueno, a mí lo que no me termina de gustar un poco es la estética, la verdad. Es la estética, el diseño de los personajes, no sé, me parece muy juego de móviles, muy juego demasiado actual. A mí me gusta más que tengan ese filtro ni que sea un poco retro, ¿no? Y a mí cuando los videojuegos, cuando los personajes parecen stickers o parecen el típico videojuego de móvil, me tira un pelín para atrás, sobre todo cuando incluso la jugabilidad pues no es nada del otro mundo, pero bueno, que sepáis que es un videojuego que es sencillito, lo sacó también Inning le encanta sacar videojuegos de ninjas. Y este videojuego también está retail. Este creo que yo lo llegué a comprar, no sé si fueron por 15 euros. Este acabó regalado en una rebaja. Por eso lo tengo, porque tampoco me entraba mucho por los ojos. Pero lo vi tan barato que dije, bueno, por lo menos lo compro y lo pruebo y ya vemos qué tal. Y nada, y que sepáis que también está este beat'em up, que por lo menos, aunque el videojuego no sea una gran joya, está ambientado en Japón y demás. Y pues bueno, todo lo que sea ambientación japonesa, pues siempre mola experimentarlo, ni que sea. Y ahora toca hablar del Ninja 5-0, que es un videojuego que era de ninjas de acción y plataformas, lanzado por Konami en Game Boy Advance y que ha sido reeditado ahora en Nintendo Switch y publicado por el momento por Limited Run Games, ¿vale? Y como muchos videojuegos otros de Konami. Y yo espero que este videojuego termine saliendo aquí en formato retail, como han salido, por ejemplo, el de las Tortugas Ninja y demás, ¿no? Que han sido juegos de Konami que se han lanzado allí en Limited Run Games y luego han salido aquí. Aunque me temo que pueda pasar como ha pasado con muchos otros juegos de Konami. Yo no sé qué pasa entre Limited y Konami, que tienen un poco como se han como asociado, y muchos juegos de Konami únicamente han salido en Limited Run Games. Muchos otros sí que han salido retail o han salido... No han tenido por qué salir en Limited Run Games, ¿no? Un poco, por ejemplo, el Contra Cops, no el que ha hecho War Forward, el anterior, los Bomberman, el de las Tortugas Ninja, el del recopilatorio. Esos videojuegos sí que han salido retail, pero muchos otros, como los Castlevania, el recopilatorio de Rocket Knight Adventures, no han salido en modo retail aquí.
y me temo que este Ninja 5.0 de la Game Boy Advance pues pueda sufrir el mismo destino, ¿no? No salir aquí. Por lo pronto yo voy a esperar, ¿vale? Yo voy a esperar, vaya a ser que Konami en algún momento lo anuncie aquí en modo retail, porque tengan, pues yo qué sé, esos contratos de un año, ¿no? De únicamente salir allí en Limited, así que nos vamos a esperar, pero bueno, que sepáis que por lo menos ha salido en Limited Run Games y se puede conseguir en páginas como Video Games Plus, más adelante seguramente, o en los outlets que haga Limited, pues se pueda conseguir ese juego. Así que nada, tocará esperar y a ver si sale aquí en Europa. Y el último videojuego en formato físico que vamos a listar es el Shinobi Non Grata, que es un videojuego que está en pre-order en Street League, que seguramente tarden años bueno, meses o años en mandarnos, así que paciencia con él. Por lo pronto no ha salido retail en Inin, así que dudo ya que lo anuncien en retail. Normalmente suelen hacer los dos anuncios conjuntos, así que este solamente lo lanzarán en Street League Limited Games. Y yo personalmente todavía no lo he comprado, yo hasta que no esté en stock no lo pienso precomprar, a esta gente de Street League ya los tengo vetados prácticamente. Y es un videojuego de corte 8 bits, ¿vale? El típico pixel art de los 8 bits, de acción y plataformas, ¿vale? Poco más que comentar porque todavía no lo he probado, así que nada, ya sabéis que voy poniendo imágenes de los trailers, así que los vais viendo más o menos por ahí. Y el último que voy a comentar en formato digital, que seguramente salga en formato físico, es el Ninja Gaiden que presentaron en la gala de los Game Awards, ¿vale? Que es un videojuego en 2D también, de plataformas, de acción y plataformas, tipo Shinobi, que tiene una pinta espectacular. No sé quién lo va a lanzar, no sé quién lo va a distribuir ni nada, pero es un videojuego que, vamos, tiene todas las papeletas de salir en formato físico y yo espero que salga en formato físico aquí en modo retail. Así que nada, os pongo por aquí el tráiler, que seguramente ya lo conocéis, ya lo habréis visto. Y poco más. Y esto es todo. Hay más juegos en formato digital, ¿vale? Hay más juegos en formato digital como el Cyber Shadow y algunas cositas más, ¿vale? Pero son videojuegos que, como no sé si los van a publicar en algún momento y tal, pues mejor no los comento, ¿vale? Pero que ya sé que muchos a lo mejor me vais a comentar, pues falta este, falta el otro, y solo están en digital. En digital he encontrado algunas cositas, pero bueno, por lo pronto vamos a listar estos. Y deciros eso, que si me ha faltado algo, algún videojuego, ponérmelo en los comentarios y yo lo añadiré en el siguiente vídeo, en el de los samuráis, en el que haremos para la siguiente semana o bueno, por lo pronto será el siguiente vídeo, ¿vale? A no ser que salga alguna noticia o alguna cosa que yo haga algún vídeo entre medios, pero bueno, el próximo vídeo de listas va a ser ese, el de los samuráis, ¿vale? Y continuaremos un poco con algunos videojuegos que a lo mejor me decís, hostia, falta este, ¿no? Bueno, es que a lo mejor lo listo como samuráis, ¿vale? Pues bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.